Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Voy a explicaros hoy el teorema del seno, veréis que va a ser muy fácil. He dibujado aquí un triángulo y he llamado a sus lados A, B y C minúsculas. Y a los ángulos que hay enfrente de los lados los he llamado con la misma letra pero en mayúsculas. El ángulo que hay enfrente de este lado A es este de aquí y le he llamado A mayúscula. El ángulo que hay enfrente de este lado B es este de aquí y le he llamado B mayúscula. Y el ángulo que hay enfrente de este lado C es este de aquí y le he llamado C mayúscula. Bueno, pues el teorema del seno dice lo siguiente. En cualquier triángulo se cumple que el lado A partido por el seno del ángulo A es igual al lado B dividido entre el seno del ángulo B y eso es igual al lado C dividido entre el seno del ángulo C. Es decir, que el resultado que den estas fracciones pues es el mismo. O bien podemos darle la vuelta a las fracciones y entonces tendríamos que seno del ángulo A partido por el lado A es igual al seno del ángulo B partido por lo que mide el lado B igual al seno del ángulo C partido por lo que mide el lado C. Bueno, pues este teorema del seno junto con otro teorema que se llama teorema del coseno que explico en otro vídeo se utilizan para resolver triángulos no rectángulos, es decir, que no tengan un ángulo recto. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es ver un ejemplo de resolución de triángulo no rectángulo utilizando el teorema del seno. Os recuerdo que resolver un triángulo es averiguar cuánto valen sus tres lados y sus tres ángulos. Bueno, pues he dibujado aquí un triángulo y los datos que nos dan son el ángulo A, que son 38 grados, el ángulo B, que son 80 grados, y el lado B, que son 5 centímetros. Entonces, he puesto aquí los datos y como tenemos que resolverlo, tenemos que calcular los elementos que faltan. Los elementos que faltan son el lado A, el lado C y el ángulo C. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el lado A utilizando el teorema del seno. Bueno, pues vamos a escribir la formulita. Tenemos que A, el lado A, partido por el seno del ángulo A, es igual al lado B, partido por el seno del ángulo B. No nos falta escribir la tercera parte de la fórmula. ¿Por qué? Porque eso involucra al lado C y al ángulo C que ni siquiera nos lo dan como datos, así que no nos hace falta en este caso. Bueno, pues como tenemos que despejar el lado A, tenemos que saber cuánto va el lado A y este seno de A está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Así que lo que tenemos es A igual a B por seno del ángulo A partido por seno del ángulo B. Si sustituimos los datos que tenemos, nos queda A igual a 5, porque el lado B medía 5 centímetros, por el seno de 38 grados y partido por el seno de 80 grados. Si hacemos esta cuenta, nos queda que A es 3,125,79523. Estas son todas las cifras que me da mi calculadora, pero si queremos acortar, podemos redondear a tres cifras decimales. Como este 7 es mayor que 5, este 5 de aquí sube una unidad y podemos decir que A es 3,126 centímetros. Bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer es calcular el ángulo C utilizando la propiedad de que la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados. Así que vamos a escribir que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C son 180 grados. Bueno, pues si despejamos el ángulo C, este A y este B, como están sumando, pasan restando al otro lado. Así que me queda que el ángulo C es igual a 180 menos A y menos B. Si sustituimos los datos que tenemos que C es igual a 180 grados menos 38 grados y menos 80 grados. Si hacemos esta cuenta, nos queda que el ángulo C son 62 grados. Bueno, pues por último, lo que vamos a hacer es calcular el lado C utilizando el teorema del seno. Así que vamos a escribir la formulita también. Sería el lado C partido por el seno del ángulo C es igual al lado B partido por el seno del ángulo B. No nos hace falta, como antes, utilizar la otra parte de la fórmula, ¿vale? Con dos fracciones es suficiente. Entonces, como queremos calcular cuánto va el lado C, vamos a despejarlo. Como el seno de C está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Así que tenemos que C es igual a B por el seno del ángulo C partido por el seno del ángulo B.
Y si sustituimos los datos que tenemos, vamos a tener que el lado C es igual a 5, porque el lado B valía 5 centímetros, por el seno de 62 grados partido por el seno de 80 grados. Si hacemos esta cuenta con la calculadora, nos queda que C es 4,422842413. Bueno, pues como he dicho antes, estas son todas las cifras que da la calculadora, pero lo podemos acortar y redondear a 3 cifras decimales. Como este 8, que es la siguiente cifra decimal, es mayor que 5, este 2 sube una unidad. Así que podemos decir que el lado C es igual a 4,483 centímetros. Bueno, pues resumiendo, lo que hemos hecho ha sido lo siguiente. Tenemos un triángulo en el que conocemos dos ángulos y un lado y hemos calculado los elementos que faltaban, que eran dos lados y el otro ángulo. El orden en el que hemos calculado los elementos que faltaban puede cambiar, no tiene por qué ser este obligatoriamente. Pues esto es todo, alumnos, hasta el próximo vídeo.